¿cómo están? Bueno, hoy comenzamos con un proyecto que queríamos comenzar hace rato. Hello, mis amores, ¿cómo están? Esto es nuevo para nosotros, Sí, definitivamente. totalmente. Es complicado porque de igual manera se sienten los nervios, aunque ustedes creen que estamos solas, no estamos solas, hay mucha gente atrás. Hay gente detrás, hay proyectos detrás, pero bueno, chévere. Bueno, yo sé que veían esto venir prácticamente porque Karen y yo les hablamos mucho a ustedes, pero ya era hora de hacerlo más serio, ya hora de hacerlo real. Y ahora sí, bueno, vamos a hablar por qué creamos el podcast. Karen, comienza tú. Porque una vez me hicieron un comentario en TikTok que dijo, Karen debería hacer un podcast, y entonces le hice caso. Les hicimos caso y por eso comenzó Spicy Girls Podcast, que es un podcast relacionado con todo lo de mujeres. O sea, besties, acá tú y yo hablando de cosas. No, o sea, los que quieran. Sí, los que quieran. Niñas, ¿cómo se dice? Como quieran. En lo que se identifiquen, literalmente. Pero queremos que ustedes se sientan identificados, que nos conozcan más allá de lo que realmente hemos mostrado. En realidad, en el primer capítulo no queremos que se sientan identificadas. Lo que menos queremos es bueno, eso. sí, total, porque es un tema serio, es un tema que siento que a nosotras nos ha perseguido y más en lo que trabajamos, que ustedes saben. Realmente no sé cómo lo puedo decir acá porque de pronto nos banean. Entonces, ese es el problema. Pero si no saben, vayan a Insta, Sí. que allá pueden saber todo. Y nada, pues queríamos hacer esto para que nos conocieran, para que los conociéramos a ustedes, para hacer que una comunidad muy un poquito abierta. de nosotras y de cómo pensamos. De pronto vamos a salir funadas en algún momento, muy probablemente. Confirmo, Con total. algo saldremos funadas, no podemos caerle bien a todo el mundo. Realmente no le caemos bien a casi No, nadie. no. Pero, la idea es nosotras compartirles un poco, o nosotras hablar un poco de lo que nosotros sabemos que las besties hablan, o que uno entre amigos habla, y son como rumores silenciosos, pero que nadie se atreve a decirlo en voz alta. Nosotras estamos aquí para decirlo por ustedes. Totalmente, y yo siento que ya era hora de hacer eso, entonces, ¿tú qué dices? ¿Ya comenzamos con el tema? Uy, que está spicy, literalmente spicy. Yo creo que ¿quién va a llorar primero? Yo creo, vamos a hacer apuestas, yo creo que va a llorar No, yo no creo que... ¡Ay, no! Mentira, yo creo que yo. No, yo creo que Karen va a llorar, porque es que lo mío yo siento que ya lo he procesado full y es algo que me tocó que procesarlo porque fui fundada por 4 años por lo mismo prácticamente. Entonces como que ya lo procesé, ya tan, pero no sé, Karen, qué tan procesado esté, porque justo antes de que comenzáramos el podcast y tuviéramos las ideas, me contó. O sea, apenas me contó. Sí. No, tú también. ¿Sí? Sí. No. Pero es que era algo que ya todo el mundo sabía prácticamente. No, yo no lo sabía. Cuando me lo contaste, yo no sabía. Actué como si supiera porque tú en tu mente creíste y ya me habías dicho. Entonces, yo te dejé fluir, pero yo no lo sabía, realmente no lo sabía. Entonces, bueno, quisimos abrir este primer episodio y el podcast con este tema porque es algo que realmente sé que estadísticamente está casi que hay un factor importante en esto que les vamos a contar con el tema de lo que nosotras hacemos, como en lo que trabajamos. Entonces, bueno. Silencio incómodo. Yo creo que tú. ¿Yo? Okay. Sí, yo te sigo, mi amor, como siempre. Me pone nerviosa. Ay. Coqueta. Bueno, entonces, yo sé que para muchos el tema de OF y el tema de las creadoras de contenido explícito es como que, bueno, tienen diferentes opiniones y opiniones encontradas, como que sí, pero no, o algunos simplemente no, para nada. Pero yo creo que detrás de la decisión de entrar a esta industria hay algo. Hay algo y también hay traumas. Yo creo mucho en eso, y es que uno toma muchas decisiones en su vida dependiendo de los traumas de la infancia que uno haya tenido. Totalmente. Y en mi caso, bueno, en nuestro caso, tristemente tenemos un trauma que es como un patrón entre las creadoras de contenido explícito, y es el abuso sexual en la infancia. Bueno, en general, el abuso sexual se crea un trauma. Total. En el cual uno a veces empieza a basar su personalidad después de eso, o base a eso, Mari. Ajá, total. Entonces, digamos que en mi caso, a mí me sucedió muy pequeña, o sea, a mí me sucedió
6, 7 años de edad. Y en el momento cuando pasó no lo había procesado muy bien porque era muy pequeña. Totalmente. Entonces no lo entendía muy bien. Pero con base fui creciendo y luego me volvió a suceder ya más grande. Fue como que se generó un trauma que de por sí ya no había sanado, que todavía no había sanado, no había hecho el trabajo de sanar porque realmente no sabía bien qué había sucedido. Y después de haberlo entendido y después de que me volvió a suceder, empecé a relacionarme con la sexualidad de una forma diferente. O sea, como que una persona sana, una persona que tal vez no haya pasado por este tipo de eventos traumáticos en su vida, no hubiera actuado, me imagino yo, de la misma manera en la que yo actué. Total. Con base a mi sexualidad. Y fue que claramente pues yo fui creciendo, me fui volviendo una mujer atractiva, bonita. Entonces, claramente empecé como primero fui muy promiscua. O sea, en una época que no era cuando creé Only, no fue cuando hice lo Es de que, Webcam. hablando justamente de esto, hay algo que yo siento que está como muy común y es decir que nosotras las mujeres que hacemos pues somos creadoras de contenido explícito, somos promiscuas. Y yo te voy a decir algo y es que las mujeres que hacemos este tipo de contenido nos cuidamos mucho más precisamente por eso. Entonces, este tabú que aquí se acabe. Sí, total. Que aquí se acabe porque es que no ¿Creen es verdad. que porque entonces uno es creadora de contenido pueden ir a donde uno y se lo van a Ajá, me catea rapidito y no, así y no para son las nada cosas. uno se vuelve hasta más como reservado y tiene mucho cuidado con quién salir porque pues uno no sabe qué vaya a pasar de ahí en adelante. No, y lo que la gente dice, o sea. Exactamente, y no solo eso, sino que al final uno termina siendo una figura pública y tú ves que no solo una figura pública como creador de contenido, como influencer, sino que ya literalmente te conocen todo. Sí, literal. Todo. Literal. Entonces, conocen toda tu sexualidad, porque eso, o sea, no hay que tapar el sol con un dedo, o sea, la sexualidad, el OF es abrirle la puerta a la gente para que sepa cómo es tu sexualidad. Totalmente cierto. Así de simple, o sea, nos gusta o no nos gusta, eso es lo que nosotros vendemos, la sexualidad de nosotras, que es el precio a pagar, que es otro tema del que vamos a hablar, obviamente, pero bueno. Pero, bueno, seguimos. Entonces, resulta que empecé a notar, yo pues tengo muchas amiguitas del medio, y empecé a notar que ya hablando con ellas y hablando de este tipo de cosas, de traumas, de cosas que nos han pasado en la vida, nos dimos cuenta que la mayoría, por no decir que casi todas, porque no quiero generalizar porque habrá una que otra que no, hemos pasado por un abuso sexual, por un trauma de abuso sexual. Entonces, a lo que a mí me llevó como a ver, como, ok, acá hay un patrón, aquí sucede algo que es que si nosotras, porque nosotras tomamos diferente el hecho de entrar a crear contenido que pasa en nuestra cabeza, que nosotros ya no lo vemos como algo tan malo, como lo pinta y lo piensa la gente. Sí, claro, o sea, obviamente no es justificable una cosa con la otra, pero siento que tiene mucho que ver, porque Total. Lo que yo te digo, yo empecé a relacionarme con mi sexualidad de una forma totalmente diferente después de que me sucedió todo lo que me sucedió, y fue que, lo que te digo, me volví muy promiscua por el tema del trauma, y después de que cerré la etapa de promiscuidad porque entendí que eso lo único que estaba generando era hacerme daño a mí, a mi energía, a todo eso, empecé a trabajar el trauma, que es otra cosa totalmente diferente. Y difícil, trabajar el trauma duele porque te abre muchas más heridas. Sí, es en terapia. Eso no queda como que, bro, o sea, tenía heridas, pero por dentro tenía aún más heridas, marica, es como... ¿Cómo hago? ¿Me entiendes? Y sanar va a doler y todo eso. Y yo creo que duele también mucho el trauma de cómo a la persona que lo contaste primero, cómo reaccionó. Porque en ocasiones no es lo que uno espera. Total. No es el apoyo que uno espera. Te sientes invalidado. O sea, es como que, bueno, o sea, a las personas que se supone que uno más les tiene confianza, les cuentas ese suceso, te tratan como exagerada o no te creen, o al final es como que, bueno, ya, déjalo pasar. Entonces ya uno queda como que después de eso sin confiar en nadie. Como que, sí, porque sí le conté a esa persona que también era tan importante para mí y no lo tomó en serio, ¿para qué se lo va a decir a alguien más si no me van a creer? O no me van a tomar en cuenta, o simplemente no va a suceder nada. Entonces, ¿para qué voy a abrirme si realmente esto es algo mío? O sea, este tipo de secretos que realmente no está bien que sea un secreto. No. O sea,
claramente cada quien tiene el libre albedrío de guardarse lo que se quiera guardar porque lo protege, pero eso al final duele y te sí, va a carcomer por dentro. Siento que eso hay algo que hay que hablarlo, son cosas que hay que hablar porque para poderlo sanar hay que hablarlo, interiorizarlo, entenderlo y sobre todo soltar la culpa. Total. No es tu Soltar la culpa. Hay que entender que nunca, ningún tipo de abuso, si tú eres abusado, es tu culpa. Es tu culpa. Para nada. Ni por cómo estabas vestido, ni dónde estabas, ni a la hora que estabas afuera. Nada. Nunca es tu culpa. Y eso es algo que tenemos que entender, porque es que la sociedad todavía sigue pensando en que, o por ejemplo, hay algo que hablábamos Karen y yo hoy, es que si a mí me llega a pasar algo, van a decir, ay, es que ella tenía OF, entonces, pues no pasa nada. No, o sea, porque se lo merece, se lo merece. Exactamente. Ese es otro tema que también hablaremos luego, pero es como que a mí me tienes que respetar como ser humano, no por lo que soy, por lo que hago, ni por lo que trabajo. Ajá, entonces, totalmente. Mira que justamente el tema de la culpa, hasta hace poco alguien intentó abrir una herida con eso, con este tema, y fue como que... No, me atracan, te me voy a enroscar. pero sí, alguien que yo en algún momento consideré importante en mi vida, intentó para salir de este tipo de relación que tenía conmigo, intentó lastimarme diciéndome, y le voy a decir a todo el mundo que fuiste abusada sexualmente y que, o sea, como si fuera mi culpa que hubiera sucedido. Y es como que, tranquilo, mira, o sea, yo aquí lo estoy hablando a la luz pública. Ya lo estoy diciendo yo, no es necesario que tú se lo digas a alguien. No es necesario que tú lo digas. Ya lo digo yo. Realmente no tengo por qué sentir vergüenza, porque en algún momento, claro, sentí pena, sentí miedo, Total. sentí culpa, vergüenza por eso, pero a mí, yo no tengo la culpa de lo que me sucedió. Yo era una niña cuando me sucedió, no tengo culpa de absolutamente nada. O sea, ¿por qué creería a alguien que eso me va a hacer sentir... No sé, o sea, que eso me va... hacer valer menos. Sí, como si eso me desvalidara como persona o como mujer, o sea... Lo siento, men, pero pues... Como si fuéramos algún producto que se pudiera devaluar. Una moneda que se pudiera devaluar. Porque es que a ella le hicieron esto y le hicieron lo otro. Pues entonces, qué triste, menos. O sea, qué triste que en serio nos hagan eso y que pasemos por ese tipo de cosas. Pero pues no es culpa mía, así de simple. Totalmente, y que tanta cantidad de mujeres tengan que pasar por esto. O sea, hay que ver qué estamos haciendo mal y si estamos apoyando a la víctima o al victimario. Literal. Porque eso es muy importante, literal. Saber a quién estamos apoyando en la historia. Bueno. ¿Yo? ¿Tú quieres contar tu historia? Bueno, a ver, yo tengo 2 historias que realmente marcaron mi sexualidad o porque quise abrir un UF y yo creo que una de ellas realmente solamente lo supo mi familia, no hicieron nada al respecto, yo en ese momento tenía 12 años, no hicieron nada al respecto, me llamaron exagerada y dijeron que yo le estaba coqueteando al man. ¿Con 12 años? Sí, okay. El man es de la familia, sigue siendo la familia, porque todo el mundo de la familia se dio cuenta y nadie hizo absolutamente nada al respecto. O sea, yo después de eso sentí como que no tenía nadie que confiar y de hecho soy muy alejada de mi familia por eso, porque cuando en algún momento me abrí, los necesité y les hablé. No hubo ese apoyo. No, y no solo eso, sino que me convertí en vez de la víctima, la victimaria, de que quería dañar un matrimonio, de que, imagínate, yo con 12 años. Pero eso marcó en el sentido de la confianza. Luego de eso tuve una situación en la cual yo también tenía 14 años por ahí. Y fue cuando un video íntimo mío se regó por todo lado. Eso fue para mí horrible. Me tuvieron que sacar del colegio en el que estaba. No podía ir a ningún lado, no podía salir con mis amigos porque alguien llegaba y me recochaba o me insultaba. O me amenazaban con que se lo iban a mostrar a mi mamá. O sea, todo el tiempo vivía en amenaza constante. Desde cuenta que mi sistema nervioso estaba en amenaza constante porque todo el mundo quería usar eso en mi contra. Claro. Al final hasta mi mamá se dio cuenta, imagínate. Entonces luego ese video estuvo prácticamente vivo por 2 o 3 años. Y volando por todo lado, volando por todo lado. No hay persona que yo conozca de acá de mi ciudad que no sepa. Que no sepa. No que no lo haya visto, no creo, pero que no sepa. Entonces luego de eso yo dije, bueno, si ya todo el mundo supo, si ya todo el mundo me vio, porque yo no me puedo lucrar de eso, ¿sabes? Como que... Es que tenemos una historia, o sea, a mí no me pasó tan pequeña, pero sí la historia mía con abrir OF
fue muy parecida, de que una persona también regó un video mío de nosotros, o sea, imagínense, yo en ese momento... Hay algo, yo siempre me he grabado, desde que empecé mi vida sexual, me he grabado teniendo este tipo de relaciones porque a mí me gusta, porque es algo que a mí me gusta, sí, siempre total. Me ha gustado. Pero pues no pensaba lucrarme de eso, simplemente en algún momento, cuando tenía 19 años en ese momento, y grabé ese video con ese man con el que estaba, pues, marica, nunca pensé que él 1 año, 2 años después fuera a decir, ay, mira, cita, y regarlo. Entonces, pues, yo dije, pues, o sea, si ya este man lo está regalando y lo está enviando gratis, pues, yo lo voy a vender. Hay que sacarle ventaja a todo, a lo bueno y lo malo, yo siempre he dicho. Y en este caso, Karencita, mi respeto, le sacó la ventaja y véala. Ella, ya. Otra empoderada, nada ni nadie la para, claro que sí. Entonces, entonces... Luego de eso, claro que hizo mucho más fácil de que yo abriera mi Only. Pero ¿cómo te relacionaste de derecho con la sexualidad? O sea, ¿cómo fue tu desarrollo sexual en ese aspecto? O sea, yo siento que desde eso como que más bien le comencé a tener un tabú a las relaciones sexuales, por decirlo así. Como que en vez de como desaforarme, como que fue como que... es malo todo lo que hago relacionado a tener relaciones. Entonces eso me fue cohibiendo, y cuando realmente como que comencé a experimentar y decir, esto me gusta, o sea, como que ya crecí, ya comencé a experimentar. Obviamente yo en ese momento también tenía una pareja estable, entonces los dos estábamos creciendo y comenzamos a experimentar, y fue como que bueno, chévere, pero entonces ya luego fue como que, ok, pero como que me sentía muy enclaustrada dentro de mí, porque como que ya todavía seguía teniendo ese tabú, pero por otro lado decía, bueno, también necesito experimentar, estoy creciendo, entonces, bueno, a medida eso, yo estoy en terapia hace muchísimo tiempo y no ha sido un secreto, ya lo he ido pasando, lo he ido cambiando, pero como yo pienso ahora, es que mi energía y mi sexualidad la tengo que proteger. Sí, exacto. Y no como tabú, no como que... lo que yo hago está mal, no. ¿Es malo? No. No, realmente la energía sexual es una de las más fuertes. Es una maravilla, pero hay que saberla cómo utilizar, y a quién dársela y a quién recibirla. Claro, porque es que pues ahorita nosotros no sabemos con quién estamos, o sea, hablando también por el tema físico, por el tema de enfermedades, por muchas cosas. Pero digamos que aquí cuando encontramos el patrón de lo que les estaba hablando, el patrón de cómo nosotras empezamos a relacionar con la sexualidad después de este trauma, hay una psicóloga que a nosotras nos gusta mucho, que es Marian Rojas, y ella escribió un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Si quieren leerlo, se los recomiendo. Es súper bueno, recomendado. Y justamente en el último capítulo, ella tiene una historia que se llama La historia de Judith. Y Judith es una actriz porno que un día va a un lugar donde ella está, una escuela donde ella está dando conferencia. Y lo primero que le dice apenas la ve es, me quiero suicidar. O sea, me quiero suicidar. Entonces, ella entra en terapia con Marian al otro día, y cuando está en terapia, Marian empieza a hacer como un retroceso de su vida para encontrar qué tipos de traumas, qué cosas hay por arreglar. Total. Claro, esta mujer tenía una infancia... Cantidad de traumas. Sí. Primero su madre los abandonó, a su papá y a ella. Su padre entró en el alcoholismo y luego se... Sí. Y después de eso, a los 10 años, también es abusada sexualmente por un familiar. Entonces ella dice que después, a los 18 años, ella empieza a ver que es muy atractiva y que se puede lucrar de su sexualidad. Entonces se convierte en actriz porno. Y luego llega el punto en el que ella dice, ya no sé cómo lidiar con todo eso que tengo dentro. ¿Y cómo salir de eso? Y cómo lidiar con esto, porque si no lo hablo, no hago algo con esto, me voy a ahogar. Y cuando uno se ahoga es cuando uno ya dice, no voy a poder. Ya no voy a poder más. Totalmente. Y ahí es cuando hay que encontrar ayuda, o sea, un salvavidas. Totalmente. Vean, es importantísimo. Hay veces que uno no puede solo y hay que aceptarlo.
Hay que aceptarlo. No, es que en general hay muchas cosas que uno no puede hacer solo. O sea, casi que nosotros por eso estamos hechos para estar en sociedad. Sociales. Ajá. Somos seres sociales, o sea, no estamos hechos para estar solos. Así de sencillo. Que tú tienes que aprender a estar con tu compañía, claro que sí. Y de hecho es un tema que vamos a hablar luego, que es la dependencia emocional. Que no puedes codepender de alguien por ningún motivo, por llenar ningún vacío, pero también tienes que tener en cuenta que no puedes hacerlo tú todo sola. O sea, ya sea que tú vayas con tu amiga, con tu mamá, con tu terapeuta, lo que sea. Un salvavidas. Alguien, mira que yo, gracias a Dios, en mi momento más oscuro, mi momento más oscuro justamente fue hace un año más o menos, que fue un momento en mi vida en que me perseguían este trauma me perseguía mucho, y me perseguía mucho el tema de mi sexualidad, como de que cómo me estuve relacionando todo este tiempo en mi vida con mi sexualidad, basé mi personalidad a base de mi trauma, o sea, me hacía muchas preguntas respecto a eso. Y llegué a terapia y llegué a la conclusión de que claramente mis heridas de infancia, mis traumas, hicieron que yo, digamos, esta decisión del OF, o yo también fui webcam antes del OF, también influyera mucho en eso, o sea, fue como que, pues, no sé si estoy, o sea, sé que tal vez no estoy en lo correcto, pero en mi cabeza sonaba, si esta persona ya obtuvo de mí esto que era tan valioso, porque yo no puedo sacarle provecho a lo que es mío. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Esté bien o no esté bien a los ojos de la gente, obviamente. Pero era la manera en la que yo lo veía. Entonces me hacía como que, claro, igual la gente te hace sentir culpable por cualquier cosa, o sea, por la decisión que tomaste, porque no les gustó esa decisión, porque no les gustó la decisión en que empezaste a trabajar en esto, que porque te abusaron sexualmente, o sea, siempre va a ser culpa tuya, o sea, siempre te van a echar la culpa, y a la final es como entender que la gente, o sea lo que sea, siempre va a tratar de hundirte, o sea, no todo el mundo, por eso uno tiene que seleccionar bien a la gente que tiene a su alrededor, no todo el mundo, pero sí la mayoría de las personas. Total. Entonces uno tiene que aprender a crear como un filtro, porque si no, entonces te vas a cargar de culpas. No, y cargar esas culpas, créeme que poco a poco te van a ir carcomiendo y no vas a poder seguir avanzando. Hagas lo que hagas, te dediques a hacer lo mismo que nosotras, total, te dediques, no sé, a ir por tus sueños y lo que no está socialmente aceptado, porque es eso. Yo peco igual que tú, no peco igual que tú, pero tú también pecas. Sí, todos pecamos de una forma diferente. Todos pecamos, pero pecamos de maneras diferentes, y hay gente que peca de manera aceptada, socialmente aceptada, y no como nosotras, que no lo hacemos, pero no está socialmente aceptado. Que si algunas personas todavía... Igual está bien que no hayan personas que estén de acuerdo con nosotras. Sí, nadie puede estar de acuerdo con porque todo. Cada quien tiene una crianza diferente. También, por ejemplo, en mi caso, influyó mucho la crianza que me dieron a mí en mi casa. En mi casa siempre hubo matriarcado, nunca existió el patriarcado. En mi casa mandaban las mujeres. Y segundo, era el tema sexual, o sea, la sexualidad en mi casa, desde que yo estaba chiquita, era un tema que se hablaba en la mesa común y corriente. No sé si puedo decir las partes del cuerpo. Bueno, entonces sí, que la mujer tiene esto, que el hombre tiene esto, y se hace esto y se hace aquello, y yo hice tal cosa y hice tal otra, y en mi casa siempre como que escuché diferentes relatos de la sexualidad, y en mi caso nunca fue un tabú. Entonces yo tampoco tuve nunca ese tabú de la gente, como de que, por ejemplo, en mi colegio, bueno, no, más que todo en la universidad, yo hablaba, digamos, de sexo, de normal, de cosas, de vi tal cosa, o hice tal cosa, y la gente es como, marica, ¿vos cómo hablas de eso delante de la gente? Pues que la gente lo hace, o sea, todos lo hacemos. Bueno, los que ya estamos grandes lo hacemos, sí, es algo que hacemos casi que el 99% de las personas que nosotras nos grabamos, lucramos de eso, sí, claro. No, es que total, y es algo que yo me sorprendo mucho, que también Karen se sorprende mucho, y es que lo que tú me ves o lo que le ves a ella, todas las mujeres lo tienen. Sí, obvio. Lo que pasa es que nosotras nos exponemos. Y al exponernos, pues nos exponemos a las críticas, nos exponemos al que dirán totalmente. Y también, digamos, yo crecí en un contexto muy, ¿cómo le digo yo?
Cerrado, muy clasista. Muy clasista, muy... Es que aquí mi niña es niña de casa de papi y mami. No, papi bueno, no. papi no, De mami. De mamá, o sea, es una niña de mami, es una niña que ha sido privilegiada en el contexto en el que vivimos, de la sociedad en la que vivimos, pues ha sido privilegiada. En el caso mío, que era lo que hablábamos hoy, en el caso mío yo, pues no fui privilegiada. Pues, o sea, tampoco era pobrecita, pero sí, no, pues, no era como Laura. Entonces... Ella. Entonces, realmente, por cierta manera, dicen como que yo estoy más, de pronto la gente dirá como estoy más justificada yo por el contexto del que vengo, que Laura, que viene de un contexto ya diferente, que dirá la gente, no es que ella no tenía necesidad, pero a veces no ni siquiera es por necesidad, o sea... Total. En mi caso sí. En mi caso, pues no, sí. bueno, yo siento que en algún momento sí, porque en el momento en el que yo me fui a vivir sola pasé por muchísimas necesidades. Mi mamá me dijo como que bueno, te vas de la casa, chao, yo no te voy a ayudar más. No, o sea, sí. cuando yo me fui, mi mamá ya me ayudaba. Ya luego pasé por una etapa de depresión muy fuerte, me comenzaron a medicar, no pude más con la universidad. A mí no me da pena decir, ay, no pude más. Sí, ¿era eso o ok. ya no voy a decir la palabra. Automorición. La automorición, literalmente. Entonces realmente no me da pena. Pero luego de eso mi mamá me dijo, bueno, te fuiste a la casa, dejaste la universidad, yo no tengo por qué darte dinero. Entonces yo desde muy pequeña hago dinero con las redes sociales porque yo empecé en esto, no de creadora de contenido explícito, no, creadora de contenido influencer desde que tengo 13 años. Y de eso siempre gané dinero, pero no es lo mismo tú tener esa entrada y que tu mamá te dé, no sé, la mitad de todo, a tú quedar así en la nada. Y que yo cuando me fui a vivir pues sola, eso también tiene que ser un golpe para alguien que ha tenido todo y luego de la nada te lo quitan. De la nada te lo quitan. ¿Yo qué? Yo como administro mi dinero, y en ese momento yo me fui a vivir a uno de los mejores barrios de acá, pues de mi ciudad. O sea, unos servicios eran carísimos, el mercado carísimo. Llegó un punto que me tocó que pedirle hasta a mis vecinos comida, y es algo que ni siquiera mi mamá sabe, ¿sabes? Porque yo no le he dicho. Ella y yo nos dejamos de hablar como por 6 meses. Entonces yo quedé sola. Yo obviamente no le dije nada a mi mamá. Mi mamá se dio cuenta luego por un video que subí a TikTok y me dijo que cómo se me ocurría decir eso. Y yo le dije, mami, pero realmente es algo por lo que yo pasé. Normal, o sea, no hay que darle pena. Exacto. Es que igual todo el mundo pasa por momentos difíciles, o sea, todo el mundo pasa en algún momento de su vida que uno dice, pucha, no sé cómo voy a hacer porque estoy con las uñas. O sea, a mí en mi caso, obvio, me tocó más chiquis. Pero llega un momento en el que dice, o salgo de este mierda, o salgo porque yo no me pienso quedar aquí. No hay de otra. Sí. Y es lo que yo decía, si no me siguen en Instagram, yo dije hace poquito una historia, dije como que cuando tú ya tocas fondo, o hay dos opciones, o te quedas ahí y bailas, o subes y la rompes. No hay de otra. Y a mí me tocó la otra, de subir y romperla. Obviamente que ahora mi mamá me vea bien, no sé qué, ya es diferente, pero como que en su momento ella no estuvo en esa etapa de mi vida en la que yo estuve súper mal, terminé una relación de muchos años. Creo que ahí fue cuando empezamos a hablar. Exactamente, fue cuando comenzamos a hablar. Que tú también me dijiste como que querías abrirlo, pero no sabías porque tenías miedo, porque eso, porque lo otro. Exacto, de hecho yo conocí a Karen, fue por X. Eso no. Eso no lo hablemos, pero... Ya cuando nos comenzamos a acercar a Karen y yo, fue cuando yo quería abrir lo del ODF. Y eso fue después de dejar medicina. Y sí estudié una parte de medicina. Yo sé que suena raro que haya estudiado medicina y ahora haga No, y yo estudié arquitectura 3 semestres y luego me salí y estudié comunicación otros 3 semestres y no acabé ninguna. 3 semestres en la San Marino. Literalmente. Pues yo creo que solo los colombianos entenderán esto. Si nos escuchan de otro lado, no creo. Pero bueno, anyways. Entonces, ya fue que nos acercamos y nos dimos cuenta de que, aunque éramos muy diferentes en muchas cosas, en otras éramos muy parecidas y nos podíamos complementar, ¿sabes? Como que... Y además que la U estaba pasando, yo muchas veces he visto a Laura que ha pasado por unos procesos que yo ya pasé. Entonces yo soy como que, mira, esto que, o sea, yo a veces veo a Laura un reflejo mío chiquita, porque Laura es menor que yo, para que sepa, yo sé que yo parezco menor, pero Laura es menor. Y yo a veces veo procesos que Laura está pasando en su vida y yo digo, yo esto ya lo pasé, trato de darle el mejor consejo de lo que yo hubiera querido hacer en ese momento, pero no escucho. Pero Laura tiene algo muy parecido a mí, Laura es muy terca, nosotras somos muy tercas. Sí, totalmente.
Pero bueno, yo siento que Pero pues igualmente cada uno se tiene que equivocar con sus errores, Total. porque si no, no aprende. Aunque yo siento que nosotros, y de hecho yo se lo escuché a algún psicólogo, no me acuerdo a cuál, y es que también tenemos que aprender de las experiencias de los demás. Sí, en vez de pero irnos y chocarnos contra la pared una y otra. Pero no es tan fácil. Totalmente. Porque uno siempre cree que uno le excepciona a la regla. Uno Total, siempre cree que la decepciona yo a la voy a estar regla. con él, pero yo sé que él conmigo va a cambiar. No va a cambiar. Fake news, bebé, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Cambia de man. Literal, o sea, no es intentar cambiar al man, es cambiar de man, Literal. ¿me entiendes? Pero, ¿por qué llegamos a esto? No, o sea, como que pero siempre... es que ya está, tú hablas de un man, yo realmente estaba hablando de procesos en general, o sea, puede ser en el amor, puede ser en lo financiero, puede ser en lo que sea, en cualquier ámbito, que uno debería intentar hacer lo que te están diciendo que es lo mejor, que tal vez alguien que ya lo haya pasado, que es lo que yo a veces hago contigo, pero no es tan fácil uno decir, no voy a tomar el consejo, porque a uno no le gusta que le estén diciendo qué hacer. Total. Entonces, uno sí se tiene que estrellar muchas veces. O sea, la verdad es que igual cada experiencia que nosotros tenemos forja el carácter que tenemos. Ya lo tomas tú si bien o mal, pero forja lo que somos. Entonces, bueno, realmente yo siento que en mi caso, todo lo que a mí me pasó de experiencia forjó el carácter que yo tengo a través de lo que yo soy. Por ejemplo, las personas que me conocen saben que yo soy... Karen es un gato negro. Literal. Karen, o sea, ella es una golden y yo gato literal, negro. marica, o sea, es como en la relación mía y de Karen, y es como que tú nos ves y yo estoy... Y todo Karen, el tiempo. literal, estoy sonriendo, y Karen está seria. Me toca decirle, vea que su cara habla también, ¿me entendés? Entonces, pero bueno, yo creo que eso es un complemento de que nos podemos llevar entre las dos. Obviamente yo también he pasado momentos oscuros, Karen también, y ahí hemos estado las dos firmes. Es eso, tener... Ah, ¿Un una buena, salvavidas? sí, un salvavidas. Totalmente. Alguien que te ayude a alivianar un poquito la carga. Siempre tenemos un basurero emocional. Nosotras muchas veces somos mutuamente nuestro basurero emocional de las cosas que nos Es como, pasan. bueno, y si vieras lo que me pasó, Y uno 5 bota notas y de bota 3 minutos. bota su O sea, mierda. por Dios, sí me ha tocado un par de veces, Claro. a Karen. Recuerda que el año pasado yo tuve una ruptura de un love bombing que me hicieron. literal, ay. O sea, ahora mismo yo me acuerdo de eso y yo digo, Guau. Dios, ¿por qué cringe? Que yo le Cringe. decía a Laura, pero ¿qué Es love te bombing. pasa? Ajá, literal. Y yo ¿Qué te no, pasa? conmigo él sí es diferente, no sé qué. Obviamente me subieron en una movie y caí mal. Yo me acuerdo que el día que yo llegué a mi casa después de esa ruptura, yo llegué llorando pensando que las cosas iban a ser Atacadísima. diferentes. Así, llorando así como cuando uno llora de chiquitico que se ahoga. Que es Así, totalmente. Y Karen estuvo ahí. Obviamente después de eso fue un proceso, bueno, no largo, fue como No, que fue corto, pero fue corto, pero intenso. fue como, intenso. como todo empezó tan intenso, termina muy intenso. termina muy intenso, totalmente. Y pues nada, o sea, es bueno uno También a ti te apoyarse. tocó el año pasado. A mí también me tocó el año pasado estar ahí. Sí. Es duro, es difícil ver a una persona que uno Uno ama. quiere sufriendo Ajá. por... De esa manera es como que, parce, me dan ganas de quitarle el dolor del dármelo a corazón. mí. Y literal, o sea, es que duele mucho ver a las Sí. personas que uno ama sufriendo. Y pues, bueno, Pues nada, muchachos, nosotros queríamos contarle un poquito de nuestra historia, queríamos hablarle un poco de este tema de la psicología, cómo se relaciona con el tema de nuestra sexualidad. de las creadoras de contenido para adultos. Sí, esperamos que no se sientan identificados con esta historia. Totalmente. Y pues nada, realmente necesitamos un salvavidas. Siempre necesitamos un salvavidas. Siempre. O sea, que no te dé miedo pedir ayuda. Totalmente. Es muy importante. Y bueno, estis, los amamos. Esperamos que este primer episodio les haya gustado mucho. Y que nos digan de qué quieren que hablemos en este podcast, porque estamos totalmente abiertos a muchas opiniones, a hablar de las diversas opiniones, porque aquí hay Total. muchos colores, muchos matices, muchos sabores. Muchos tabús que queremos tocar. Yo quiero tocar muchos tabús. A mí me encanta y que hablar de tabús. queremos ya, o sea, como que ya, basta. Y que comenzamos a pensar de forma diferente, a respetar Y más, que a se ser más sientan empáticos. escuchadas aquí. Exactamente. Que sientan que tienen una voz también. Total, entonces, bueno, ya saben dónde nos pueden seguir, en Spicy Girls Podcast, y a mí, Laura Vanegas, en Insta como Laura Vanegas F, y a Karen. Con Karen P. Facundo.
Las En amamos, besties. Bye. Chao.